Viene una semana complicada para el gobierno, con un inminente cambio de gabinete debido a los ajustes que es necesario hacer para aquellos ministros que tengan ciertas intenciones parlamentarias. La pregunta es si también incluirá o no a los posibles presidenciables de este gabinete. Bueno, vamos a conversar de esto precisamente con una de las ministras que ha sonado, cuyo nombre ha sonado como candidata al Parlamento, Catalina Parot, del Ministerio de Bienes Nacionales. Ministra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias por invitarme, Sebastián. ¿Le digo ministra todavía o estamos en regla en la fecha todavía? Pero es uno de sus nombres, ha sido uno de los que más ha sonado precisamente con fuerza para salir del gabinete en este cambio. Bueno, normalmente en estos escenarios políticos se genera mucha especulación y obviamente como yo he estado antes en la carrera por el Parlamento, para muchos es como una situación ya definida el hecho de que yo voy a optar por el camino parlamentario. Pero la verdad es que mi primer compromiso es con el presidente Piñera. Él me convocó a formar parte de su gabinete y yo me he sentido muy honrada formando parte desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Hemos hecho una tarea importante para este ministerio y para Chile, creo yo, desde este ministerio. Y por lo tanto, lo que él defina va a ser lo que finalmente yo voy a optar. Si él quiere que yo lo acompañe hasta el final de su gobierno, ahí voy a estar. Pero usted tiene intenciones de llegar al Parlamento, ya lo ha intentado 2 veces. ¿Ahora tiene una intención de ir por una tercera oportunidad en esta carrera? La verdad es que yo siempre he tenido un profundo respeto por las instituciones democráticas y creo que en el Parlamento se van a dar debates muy importantes para el país. Seguramente van a haber perfeccionamientos al binominal, seguramente también se va a hablar de algunas reformas constitucionales y por supuesto que me gustaría estar en esos debates porque es desde ahí donde a través de la aprobación de leyes se dibuja el país en el que uno sueña. Así que por supuesto que me interesaría estar en ese Parlamento, pero vuelvo a repetirlo, mi primer compromiso es con el presidente Piñera. Yo me he sentido muy honrada y muy contenta siendo ministra de Bienes Nacionales y si me corresponde continuar en este puesto lo haré muy feliz porque realmente ha sido un periodo extraordinario de mi vida. Eso le iba a preguntar, ¿cómo evalúa usted hasta ahora su trabajo en este ministerio? Bueno, yo creo que hemos hecho un proceso que la opinión pública ha podido ver la importancia que ha tenido, primero en catastrar y saber realmente lo que está, el territorio que está en manos del fisco. Hoy día sabemos que más del 50% del Chile continental le pertenece al fisco, es decir, a todos los chilenos. Y además de eso hemos hecho una defensa de este patrimonio para evitar que se haga un mal uso de él y por lo tanto hemos transformado el Ministerio en su rol fiscalizador como un rol fundamental a cumplir. Hemos hecho también una tarea importante en dar a conocer las bellezas y la riqueza patrimonial que existe en este patrimonio fiscal y así hemos modernizado el Ministerio, es decir, yo creo que realmente va a haber un antes y un después de la gestión del presidente Piñera y además hay un proyecto de ley en el Congreso en que se traspasan las competencias que antes habían en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que eran relativas a las entregas de concesiones marítimas, hoy día van a integrarse también al Ministerio de Bienes Nacionales. Así que yo creo que ha sido una gestión que ha devuelto la dignidad y la importancia a que es el Ministerio del Territorio y que estaba bastante dejado un poquito de la mano de Dios. Sí, y por muchos años, no estoy diciendo un periodo. De muy bajo perfil. Sí. Pero, ministra, ese buen gobierno del que usted habla, este legado que va a dejar el presidente Sebastián Piñera, no se reflejan ni en las encuestas y tampoco se reflejó por de pronto en las elecciones municipales del pasado fin de semana. ¿Cómo ve usted el escenario político y en el pie político en el que queda el gobierno después de esas elecciones precisamente? Bueno, yo creo que efectivamente nosotros tuvimos un revés importante en estas elecciones municipales. Es decir, negarlo sería absurdo. Lo que sí hay que hacer es una lectura importante de qué fue lo que pasó, por qué hubo una abstención que llegó a más del 60% y por qué se produjo un problema como el que tuvimos el fin de semana, una situación como la que tuvimos y que afecta fundamentalmente no solo al gobierno, sino que también al país. ¿En qué fue lo que falló, cree usted? Mire, yo creo que este era un tema complejo que venía debatiéndose desde hace mucho tiempo, el de la inscripción automática y el voto voluntario. Sí. Nadie se atrevía realmente a aprobar esta modificación justamente por los efectos impredecibles que podía tener. Y nosotros, como gobierno, teníamos un compromiso y llevamos adelante esta agenda.
Ahora, yo creo que como el gobierno nuestro y nuestra filosofía es creer en la libertad, estoy seguro que haciendo un buen análisis, una buena lectura de lo que pasó, este va a ser un escenario en que vamos a saber manejarnos bien y conquistar la voluntad de mucha gente que no se sintió atraída para participar en este proceso, no se sintió con la responsabilidad de participar en este proceso. Sí, claro, porque bajó mucho la votación de la alianza, a diferencia de la concertación, que subió en número de votos respecto al... Eso no es tan así. Yo diría que ambas alianzas se mantuvieron relativamente igual en cuanto a la participación. Si el escenario fuera que participa un 80 o un 90% de los electores inscritos, esto habría sido, yo creo que habría sido un escenario completamente diferente. Lo que voy es que la concertación sí logró movilizar a su gente. Sí, así es. Es decir, hubo ahí un poder de convocatoria que hay que reconocerlo. Sí. Hay un diagnóstico mucho más, creo yo, más certero de lo que está pasando dentro del escenario político actual. Primero, el desencanto con los políticos tradicionales. En segundo lugar, la necesidad de participación de la gente, y eso se vio reflejado en el respaldo que recibieron aquellos candidatos que hicieron primaria. Y, en tercer lugar, una necesidad de renovación de las caras y de los liderazgos, que yo creo que también eso también se ve reflejado en algunos casos en que había un desgaste de ciertas figuras que fueron indudablemente buenos gestores, pero eso ya, al parecer, no es suficiente. No solo la gestión está siendo evaluada por la ciudadanía. Y por otro lado, yo creo que también hay este tema del sistema binominal, que en el fondo señala como que los cargos, la persona que es nominada como candidato al Parlamento es finalmente el que resulta electo, es decir, el Parlamento... Que falta competencia. Ha causado un cierto desincentivo a la gente a participar, y eso es lo que se ve con dramatismo hoy día después de cambiar el sistema electoral. Ahora, el sistema de inscripción. Claro. Ahora, ministra, respecto a este cambio de gabinete, este eventual o inminente cambio de gabinete del que todos hablan, ¿no cree que podría dejar debilitado al gobierno si se concreta la salida de 3 o 4 ministros, si además sale Lawrence Goldborn y Andrés Alamán como cartas, como posibles presidenciables de la alianza? ¿No podría dejar esto al gobierno en este síndrome del que tanto se habla, del pato cojo? Mira, yo primero debilitado creo que... en su último año. Sí, yo creo que primero yo voy a decir una cosa: yo no soy analista político, yo soy integrante, sí, pero soy integrante del gobierno del presidente Piñera, y lo primero que puedo decir de que muchos de los análisis que dicen que la salida de los presidenciales debilitaría al gobierno, yo estoy en total desacuerdo con esos análisis. Creo que lo más perjudicial para el gobierno sería que los ministros, que tienen que hacer un trabajo serio en sus carteras, estuvieran dedicados a ser candidatos presidenciales. Eso sí que no puede seguir más. Yo creo que es una situación que no puede seguir porque los ministerios que están encabezados por los ministros presidenciales son ministerios estratégicos y importantes para el país. Y por lo tanto, dilatar más una situación que ya está absolutamente clara ante la opinión pública, creo que es una situación que, al contrario, en el momento en que el gobierno deje que el cauce normal de la política salga y deje de estar en el gabinete, yo creo que no va a significar un debilitamiento del gobierno, al contrario. Creo que tener ministros empoderados en sus carteras, eso le hace bien al país, le hace bien al gobierno. Y enfocados en sus temas y no en sus campañas. Por supuesto, eso es fundamental. Ahora, esto refleja una división de opiniones dentro de la alianza, porque en la UDI dicen no hay apuro. Gustavo Asbun el otro día decía, ¿con quién vamos a pelear si salen Lawrence Goldborn y Andrés Alamán del gabinete? Si Michelle Bachelet, la potencial y más probable candidata de la Concertación, está tan lejos en Nueva York. Entonces decía, no es necesario todavía apurar un cambio que se puede hacer más adelante, a fines de diciembre, a comienzos de enero. Bueno, primero yo quisiera dejar en claro, esto es una decisión que va a tomar el presidente en los próximos días, y eso es algo que yo acato, yo no pretendo decirle lo que tiene o no tiene que hacer el presidente de la República, al contrario, estoy segura de que él va a tomar la mejor decisión para el país. Pero en eso él ha sido sumamente claro. En el momento en que los candidatos presidenciales dejen de trabajar en lo que corresponde a sus carteras, ese es el momento en que ellos tienen que salir del gabinete. Ahora, si es mejor para la campaña presidencial, a mí me parece que la salida de los presidenciables dentro de los próximos meses es bueno porque permite empezar a aglutinar a la gente, hacer valer un mensaje, difundir lo que ha hecho el gobierno y también avanzar en las propuestas para el próximo gobierno. A mí me parece que es necesario abrir un debate con la gente participando en las distintas comunas a lo largo de Chile, y eso tiene que hacerse para que, en el fondo, ir dándole consistencia a una campaña presidencial. No se trata solamente de salir a pelear,
Porque yo no creo en esa política de solo salir a pelear. Aquí se trata de salir a proponer y las propuestas tienen que elaborarse con la gente. Por lo tanto, hay un espacio de tiempo que es necesario para que la gente participe, para que esas propuestas se elaboren y para que se hagan presentes ante la opinión pública. Ministra, la evaluación del gobierno ya lo conversábamos hace algunos minutos, en las encuestas al menos, no es buena, pero muchos ministros, a diferencia del último gobierno de la concertación, por ejemplo, muchos ministros tienen muy buena aprobación, 70%, 60%. Usted está entre esas figuras precisamente, junto a otros como Luciana Cruzcoque, la ministra Carolina Schmidt, el mismo Lawrence Goldborn. ¿A qué se debe esa diferencia, esa disociación que parece hacer la gente entre la figura del presidente y del gobierno como un todo y los ministros en particular? Bueno, yo creo que poco a poco esto va a ir, pienso yo, que en la medida en que se abre el debate político, va a ir quedando cada vez más claro la tremenda obra que ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Y eso se refleja en el respaldo que han tenido los ministros que, como tú muy bien dices, es un respaldo que es inédito desde hace mucho tiempo, muchos gobiernos en que los ministros no estaban tan bien evaluados. Ahora, yo ese respaldo lo asumo con absoluta humildad, porque yo creo que lo que hemos hecho ha sido cumplir con el deber que tenemos como gobierno. No es que hayamos hecho nada extraordinario, yo no me siento habiendo hecho nada extraordinario. Lo que he hecho ha sido cumplir mi tarea absoluta como ministra, dedicada tal como nos pidió el presidente, de corazón y alma a nuestra tarea sectorial. Pero yo creo que desde el punto de vista sectorial, como gobierno hemos estado muy bien evaluados y creo que distintos escenarios políticos o además el hecho de haber tenido una concertación que al frente que ha estado bastante desordenada y que no hemos contado con una oposición con la cual haber podido elaborar los grandes acuerdos que eran necesarios para hacer reformas muy sustantivas, creo que eso le ha revertido en contra de tener buenos resultados en la opinión pública. Ahora, yo creo que esto, tal cual como ha pasado en otros gobiernos, son cosas que van variando, Sebastián, sino que en el fondo hay etapas en que los gobiernos tienen un alto respaldo en la opinión pública, otras en que baja. Yo estoy absolutamente segura que hacia finales del gobierno del presidente Piñera va a obtener un gran respaldo en la opinión pública porque ha hecho un tremendo trabajo. Gran parte de los éxitos en los ministerios sectoriales se ha debido al tremendo compromiso que ha tenido el presidente Piñera. ¿Hay un problema comunicacional quizás? Yo no sé, no me atrevería a hacer el diagnóstico. Yo creo que hemos estado un poco desfasados, yo creo, con la opinión pública. Vuelvo a repetirlo, que no hemos contado con una oposición aglutinada, con liderazgos claros, que nos hubiera permitido llegar a acuerdos para hacer cambios que era necesario hacer. Y eso ha terminado por revertir en contra del liderazgo que es, en este caso, el liderazgo del gobierno. Ministra, vuelvo al tema... Y eso pienso que va a cambiar, porque si tú miras las cifras de la elección, ahora de la elección municipal, se ve que la tendencia de la oposición en el lado de la centroizquierda, no de la izquierda más dura, PPD o PS, PC, etcétera, sino que PSDC, en el fondo, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, claro. El eje histórico termina fortalecido, es decir, hay un llamado de la opinión pública a esta política de centro. Por lo tanto, creo que hoy día vamos a tener un escenario en que la concertación va a estar mucho más abierta a llegar a acuerdos con el gobierno y eso indudablemente va a hacer que el gobierno del presidente Piñera pueda mostrar en profundidad los cambios que todavía están pendientes. Ministra, para ir cerrando esta entrevista y volviendo al punto con el que habíamos comenzado, precisamente hablando respecto a este eventual cambio de gabinete y la posibilidad de que usted saliera del gobierno para intentar por tercera vez ir al Parlamento, ¿por qué sector o por qué distrito le gustaría competir? Tuvo muy buenos resultados el 2009, estuvo por pocos votos a punto de llegar en vez de Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Mira, la verdad es que yo preferiría no decir eso. Yo estoy a la espera de la conversación con el presidente y vuelvo a repetir, si el presidente quiere que yo lo acompañe hasta el final, ahí estaré, porque mi compromiso principal es con él y él me permitió estar en un puesto en el que he podido servir a mi país. Yo había intentado hacerlo desde el Congreso y no lo logré, pero él me dio la oportunidad y por lo tanto yo tengo mi principal compromiso con él. Por lo demás, como te digo, yo realmente estoy muy contenta en el Ministerio de Bienes Nacionales, me siento plenamente identificada con el gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, si él me dice, Cata, quédate, ahí me va a tener. ¿Y la posibilidad de un enroque quizás en algún otro ministerio? Bueno, esa es una decisión que él tendrá que tomar. Yo estoy dispuesta a seguir colaborando con él en el lugar que él me
me permita seguir, porque de verdad yo durante muchos años, tal como tú dices, trabajé en política, pero principalmente porque quería servir a Chile. Y he tenido la oportunidad de hacerlo, me la he jugado de corazón y alma, pero quien me dio la oportunidad fue, lógicamente, Dios, el destino, pero además mi presidente Piñera. Ministra Parot, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias Sebastián, un gusto de estar conversando contigo hoy día, que todo el resto están de vacaciones y los dos aquí. Gracias por venir. Gracias. Después de esta entrevista, los invito a que hagamos una pausa y volvemos de inmediato para seguir revisando más informaciones aquí en CNN Chile.